Sí. Ok, vamos a... Apenas estemos listos, le voy a pedir a David que podamos pasar acá y... Y creo que es importante dejar que la Escritura nos hable en ese sentido. Colosenses 1, 9 al 14. Dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te pido que realmente se abran nuestros ojos, que podamos entenderla, aprenderla y aplicarla a Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera contarles uno de los testimonios de oración que más quiero y más amo, porque es una evidencia de que el Señor responde nuestras oraciones. A la familia de mi esposa, cuando se compuso, ellos no profesaban la fe cristiana,
Y es más, sus papás se casaron, tuvieron sus 2 hijos, mi esposa y su hermano, y bueno, comenzaron, ¿no? Y es ahí donde en 1995 el Señor abre los ojos de mi suegra, hermana Yamili, y ella conoce al Señor, cree en el Señor, y realmente hay un cambio en ella, total, pero el cambio no es abrazado por toda la familia todavía. Y estuve hablando con ella un poco esta semana sobre eso porque quería refrescar lo que yo ya sabía. No fue una situación fácil, porque cuando ella viene a los pies del Señor, encuentra oposición y encuentra que el resto no quería eso. Y obviamente ella cuenta cómo trataba de meterles devocionales a sus hijos, de hablarles, a veces ellos escuchaban, a veces no escuchaban, y ya después llega la adolescencia y no querían saber, ¿no? Ustedes saben cómo es de complicado en muchos casos. Y el tema es que más o menos entre 10 a 12 años no hay respuesta. Pero ella es una mujer de oración, que perseveraba orando. Y gracias al Señor, después de entre 10 a 12 años aproximadamente, el Señor hace una obra milagrosa y mi esposa se convierte al Señor, su hija menor. Después de un tiempo pasa su hermano y pasan otros años y su papá. Al momento toda la familia cree en el Señor y lo considera el Señor de su vida. Pero si ustedes hablan con ellos o hablaban con ella durante esos 10 años, no es poco tiempo. Y muchas veces hay momentos, por ejemplo, que no tenemos mucho que hacer, o sea, tratamos de hacer cosas, pero en este caso, por ejemplo, ella había hablado, había compartido el Evangelio, pero en muchos casos en realidad también había que no hablar mucho, no se podía, ya solo generaba rebeldía y es ahí donde yo no digo que no es necesario hablar, es importante hablar, pero cuando no se puede hablar, nuestra oración tiene que perseverar, porque el Señor escucha, el Señor abre puertas, el Señor cambia corazones, el Señor, solamente tenemos que pensar esto. Este corazón rebelde de cada uno de nosotros que no quería saber del Señor, ha sido transformado por el Señor para que podamos verlo. Entonces, cuando tenemos casos en los que no podemos hacer nada, a nuestros ojos, la oración tiene que continuar porque el Señor sí puede. Y el Señor hace cambios. Y muchas veces, como este caso, la respuesta no va a ser inmediata, pero el Señor está presente y responde. Entonces es importante el perseverar en oración. Si no tenemos una percepción correcta del Evangelio, podemos dejar de lado la oración. Tal vez a través de una mala interpretación de las Escrituras podemos decir que la oración ya no es necesaria, cuando en realidad la palabra nos dice todo lo contrario, que la oración nos encamina, nos fortalece y es un medio de agradecimiento para todos nosotros. Esta mañana vamos a ver cómo la oración es elemental en todo lo que hacemos y necesaria para que podamos enfocar de una forma apropiada lo que creemos para que dé fruto. Bien. Punto número 1, una oración verdadera que cuida. Quisiera hacer un pequeño repaso de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando del libro de Colosenses. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Y algo que estaba sucediendo, él estaba en prisión. Pablo estaba encarcelado. Y en su
en sus limitaciones, él recibe a este señor que se llamaba Epafras. Este Epafras era el pastor de esta iglesia en Coloso, una iglesia que Pablo no había llegado a visitar hasta este momento. Y Epafras viene angustiado, porque estaban entrando doctrinas erróneas ahí a Coloso. Y no sabía qué hacer. Va donde Pablo encarcelado. La respuesta de Pablo son dos. Redacta una carta para que Epafras la lleve. Pero ¿qué es lo que dice claramente? Ora por ellos. Teniendo fe de que él está encarcelado, pero la palabra no está encarcelada. El momento en el que tú piensas que el mensaje del Señor no va a llegar a alguien por tu boca, está bien, puede ser, pero la palabra del Señor no está encarcelada y puede llegar y cambiar corazones, y cambia corazones y transforma corazones. Entonces no dejamos de hablar, pero cuando no podemos hablar, como Pablo, totalmente encarcelado, ya no puede ir donde ellos. Limitante, no existe el teléfono, no existe el internet, no puede hacer una videollamada desde la cárcel. No existía eso, pero puede orar por ellos, sabiendo que aunque él no puede ir, el Señor sí puede obrar. Entonces, todo eso empieza y comienza a desarrollarse en ese momento. Y es ahí donde vemos en el verso 9, dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos. Cuando Pablo está diciendo eso, está haciendo referencia, cuando me enteré de lo que están viviendo, de las falsas doctrinas que están pasando por ahí, ¿qué es lo que dice? No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces lo primero es, ¿te sientes atado para compartir el evangelio con alguien? Puede ser. Muchas veces nos hemos sentido así. No nos escucha, no sé por dónde hablarle, no sé qué más decirle. Bueno, ve la forma de hablar, pero tal vez algún momento tengas que callar y seguir orando. Y continúa en oración y sigue orando, porque el Señor no deja de trabajar en nosotros. No deja de hacerlo. O sea, cuando encaramos una oración, muchas veces podemos tener dos posturas y dos posturas equivocadas. Lo primero es que podemos llegar a pensar que el Señor es nuestra hada madrina y lo que le decimos tiene que hacerse así. Y comenzamos a actuar como niños caprichosos, no sabiendo quién es Él. Pero también podemos ir a otro extremo y leer de la soberanía de Dios, que el Señor tiene control de todo, que al Señor no se le escapa nada, y decir, si al Señor no se le escapa nada, ¿para qué voy a orar? Si Él ya va a hacer. Déjenme decirles algo. El Señor, a través de su palabra, nos recuerda que dentro de su soberanía Él responde oraciones. No hay oración que Él no escuche. La palabra de Dios hace referencia en varios lugares que es importante orar y que Él escucha y responde nuestras oraciones. ¿Cómo lo hace soberanamente? No sé, yo no soy soberano, pero lo hace de una manera en la que Él no pierde el control, pero escucha y responde tu oración. Entonces tu oración es importante. Si Pablo, el apóstol Pablo, preso, tal vez en otro caso no hubiera estado preso, hubiera corrido para decirles, ya, tienen que hablar el evangelio, no pueden dejar que estas falsas doctrinas entren en la iglesia, pero no podía. Totalmente amarrado desde una perspectiva humana. No cesamos de orar por vosotros. El poder del Señor es más fuerte que nuestra capacidad de convencimiento humana. Porque el poder del Señor ha dado vida a pecadores como tú y como yo.
que no queríamos saber de Él, que estábamos lejos de Él. Entonces la oración no solo es importante, es indispensable. Y con el tiempo, así como la mamá de mi esposa, hermana Yamili, vio ese gran milagro de que de una persona los 4 están a los pies de Cristo. Nosotros también podemos ver milagros y vamos a verlos. El Señor es soberano y en su soberanía está el escuchar tu oración y la mía. Es importante entender eso. Pero prestemos atención a algo. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo está orando? Y nos dice, y de rogar para que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Con esto yo no quiero decir que no debamos orar por necesidades. Creo que es importante orar por las necesidades de otras personas. Somos iglesia. Si sabemos que alguien no tiene trabajo, debemos orar por él. Si sabemos que alguien está enfermo, debemos orar por él. O si yo estoy sin trabajo o yo estoy enfermo, puedo pedir a la iglesia que oren por mí. Creo que realmente eso es algo bueno y que la palabra no lo desacredita, más bien lo anima. Pero nuestra oración principal por nuestros hermanos siempre debe estar guiado hacia lo eterno, porque esta tierra es pasajera. Esto va a pasar. El tiempo aquí es temporal, pero los que tengamos y podamos conocerlo a Él, vamos a vivir eternamente con Él. Entonces esa es la forma en la cual debemos orar, principalmente. Por ejemplo, papás, oremos por nuestros hijos. Sí, para que tengan un buen trabajo, para que estudien, para que les vaya bien, para que sean sanos. Creo que sí, está bien. Pero con mucha más fuerza, para que sean llenas del conocimiento y de la voluntad del Señor. Que puedan discernir qué es lo que Dios tiene para ellos. Puede ser el caso, oramos en mi caso por mis hijas, en tu caso tal vez hijos, en otros casos puede ser tu cónyuge, en otro caso puede ser un familiar, tal vez inclusive alguien que ya te ha dicho, por favor ya, basta, cortala con ese tema, ya no quiero escuchar. Bueno, el Señor puede obrar en ese corazón también, como obró en el mío y en el tuyo, de una forma sobrenatural, porque toda salvación es sobrenatural. Eso estaba hablando y la semana pasada, la conversión de Pablo a ojos humanos fue sobrenatural. ¿Qué es lo que sucedió? Pablo estaba queriendo ir y matar cristianos. Dice que se le apareció Dios. Y Jesús le dijo ese momento que él estaba matando a sus hijos, que él estaba yendo en contra de Jesús mismo. Y ¡pam! Tenemos un apóstol diferente. Esa conversión que se ve de forma sobrenatural, en realidad toda conversión es sobrenatural. Porque estamos hablando de rebeldes que no queremos saber del Señor, que hemos recibido vida para poder alabar al Señor, para poder rendirnos a su voluntad, para poder conocer más de Él.
Entonces, oremos por eso. Nosotros damos el mensaje, el Señor da vida. Él es el que hace eso. Entonces, me encanta Romanos 12:2. Lo he usado muchas veces. Lo voy a usar de nuevo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 12:2? Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor Jesús va a cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Aquí en esta palabra, en Colosenses 1, Pablo está yendo en la misma dirección. Dice, para que conozcan la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Si nuestra mente cambia, conocemos a Dios y vivimos para Él. La forma de un verdadero cambio es cuando es desde adentro hacia afuera. Cuando es desde afuera hacia adentro, somos simples fariseos, que aparentamos lo que no somos, que nos disfrazamos de algo que no somos. Es importante, cuando tenemos un árbol, es importante esperar que ese árbol dé frutos, no colarle frutos. Yo podría pretender tener un árbol y decir, este es un árbol de frutero, y ponerle un montón de frutos y colarlos, amarrarlos bonito y que ni se vea que son frutos que no le pertenecían. ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? Alguien viene y dice, wow, mira tu árbol, qué bonito, lleno de frutos. Pero esos frutos no le pertenecían. Cuando nos permitimos que el Evangelio nos cambie desde adentro hacia afuera, estamos haciendo lo mismo con nuestra vida, poniéndole y amarrándole frutos que no nos pertenecen, cuando en realidad el Señor tiene que cambiar nuestro corazón, y esos frutos van a ser naturales, van a crecer porque sí, y van a ser visibles. ¿Y cómo se llega a eso? Es a través de la renovación de nuestra mente. Entonces nosotros buscamos leer la palabra de Dios para que nuestra mente sea cambiada, pero oramos también como Pablo para que los que no tienen una mente conforme al Señor pueda ser cambiada su forma de pensar, como dice acá, para que sean llenos del conocimiento y la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El día en el que eso ocurra, automáticamente ellos van a actuar bien. No tenemos que hacer mucho. Como papás, una de las grandes limitantes y que mis hijas me hacen, como se dice, pasar calores, es cuando hacen un capricho. Ahí en plena iglesia o en un restaurante. Y es una situación, no sé, para los que son papás, no sé si lo han vivido, pero es complicado porque uno no sabe qué hacer. O cómo disimular, o qué hacer, ya por favor, ¿no? ¿Me entienden? O sea, pero no, ya es evidente. Y muchas veces nos tomamos eso tan personal, como que me está haciendo a mí. Pero quiero recordarnos que en realidad yo tengo que llegar a mostrarle a mi hija que esa rebeldía que me la está haciendo a mí, en realidad la está haciendo al Señor. Si tú tienes una persona que no te escucha, el problema no es principalmente contigo, el problema es con Dios. No los tomemos personales, a veces nos enojamos, ¿no? Ya, listo, castigada todo el fin de semana. No estoy diciendo que no haya que reprender a nuestros hijos, pero el tema es cómo podemos guiarlos a que su corazón sea cambiado para que vean a Dios. No queremos, así como no queremos ser fariseos, no queremos hijos fariseos tampoco. Queremos pastorear el corazón de nuestros hijos, de este familiar, de estas personas que no podemos cambiar.
¿Cómo lo hacemos? Pidiendo que la voluntad del Señor sea visible para ellos. Y ellos automáticamente lo van a hacer. El cambio verdadero viene de adentro hacia afuera. Lo demás es fachada. Que el Señor nos ayude a orar en esa dirección, para que nosotros seamos cambiados, para que nuestros familiares sean cambiados, para que nuestro cónyuge sea cambiado, para que nuestros hijos sean cambiados. Hasta este punto hemos visto que Dios quiere que oremos para que las personas puedan conocer su voluntad, y esto los cuida a ellos. Ahora vamos a ver cómo también debemos orar por la edificación de estas personas. El hecho de que estas personas, y ese es el punto número 2, una oración verdadera edifica. Hemos dicho antes, una oración verdadera cuida, ahora una oración verdadera edifica. ¿Por qué? Nuevamente, porque el Señor está haciendo crecer un fruto en nosotros como personas. Y ahí es donde tenemos que recordar cuál es nuestra prioridad. Cuando voy a orar por alguien, ¿cuál es mi prioridad? Verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la forma en la que Pablo oraba por ellos, aquí no está diciendo para que les vaya bien económicamente. Tal vez lo hacía, tal vez Pablo oraba así, o para que tengan buenos trabajos, para que no tengan problemas de salud. Y como les digo, no está mal orar de esa forma, pero creo que Pablo nos está direccionando hacia la prioridad de dónde debe estar enfocada nuestra oración, para que la fe no decaiga, para que a pesar de que pueda haber dolor y sufrimiento, la fe no decaiga, para que ni la buena bondad que vivamos nos aleje de Dios, como el mayor sufrimiento que estemos atravesando nos aleje de Dios. Ambas cosas nos pueden alejar de Dios. Y es ahí donde oramos por eso. Y confiamos en Él, se lo entregamos. La oración es una total dependencia de Dios, demostrando que nuestras capacidades humanas tienen limitante. Y nos ayuda a recordar que el Señor es el que hace el cambio, a agradecerle a Él cuando lo ha hecho, y a poder ser humildes para saber que Él es soberano y Él es el que está obrando con este cambio en nosotros y en la persona en la cual estamos orando. Implica mucha humildad, muchas veces decir al final: Señor, pero que se haga tu voluntad. Y solamente quisiera recordar qué sucedió el momento en el que Jesús estaba orando antes de ser crucificado. ¿Qué es lo que Jesús le dijo un día antes? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Él estaba, el Dios eterno, se había encarnado en un hombre y estaba a punto de recibir todos tus y mis pecados. La relación que iba a estar eterna con el Señor iba a ser interrumpida de una forma complicada, porque Él iba a tener tu pecado y el mío. ¿Y qué es lo que dice? Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Pero qué?
no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué voluntad se hizo? La del Padre. El Señor Jesús murió en la cruz, llevó mi pecado y me dio salvación. Entonces nosotros cuando oramos no somos dioses tampoco. Nuestra oración no siempre es la mejor opción. El Señor está trabajando de una forma, déjeme volver a frasear eso. Nuestra idea por la cual oramos no siempre es la mejor opción. El Señor está trabajando tal vez de una forma diferente. Entonces al final siempre es importante decir, oramos con fe, sí. Oramos para que el Señor haga, sí. Le pedimos, sí. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y en qué dirección? Nuevamente, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante principalmente orar por eso, para que las personas conozcan a Dios, para que sepan de Él, para que se abracen del Señor y para que lo puedan acompañar. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 11? Dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Ahora, cuando yo leía esto, digo, ¿cuál es la relación acá? Porque hace una relación de que podemos ser fortalecidos según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener perseverancia y paciencia. ¿Por qué necesitamos nosotros ser fortalecidos en su potencia para tener perseverancia y paciencia? Porque cuando comprendemos quién es Dios, comprendemos su poder, comprendemos lo que Él ha hecho, vamos a poder perseverar en el Señor y tener paciencia. Y esa perseverancia y paciencia no solamente es para las personas por las cuales estamos orando, también es para nosotros, porque vamos a perseverar en oración y vamos a tener paciencia, porque tal vez no va a ser exactamente el momento en el que nosotros estamos pidiendo, o de la forma en la cual nosotros queremos que esto suceda. Pero la perseverancia y la paciencia deben continuar ahí, reconociendo que el Señor es Dios. Yo me pongo a pensar, y se han puesto a pensar, mejor, lo vamos a poner así, lo ilógico que es hacer ejercicio solo. ¿Por qué la gente quiere sufrir? Ven hay personas trotando, y trotando largo. ¿Por qué lo hacen? Yo entiendo que, por ejemplo, cuando buscamos un deporte que es entre varios, bueno, están jugando, digamos, jugamos fútbol. Pero cuando vemos a alguien trotando, ¿por qué lo haría? Si puede estar durmiendo o echado. La razón es por el resultado, porque eso le va a dar salud, va a poner su cuerpo en un mejor estado físico, le va a dar vida a largo plazo. Entonces el ejercicio físico tiene grandes virtudes y da buenos resultados. Si lo ponemos a pensar nosotros, bueno, es ilógico, ¿por qué alguien matarse si puede agarrar y echarse y estar tomando una Coca-Cola? En realidad, las personas que hacen ejercicio, sobre todo las que hacen solos, están haciendo por el resultado. Cuando nosotros perseveramos en la fe, no estamos muriendo a nosotros mismos por gana y gusto,
sino por el resultado de que queremos ser conformados más a la imagen de Jesucristo. Y es esa perseverancia y esa paciencia de conocer al Señor eterno que hace eso posible. Entonces, cuando yo decido cambiar mis hábitos, buscar santidad, hablar diferente, compartir el Evangelio, estoy haciendo que en mí crezca el Señor. Cuando Pablo dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Por qué? Porque es la potencia de la gloria de Dios la que va a hacer eso en mí. ¿Para qué? Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es ahí donde se ve eso. Entonces, no es ilógico. Así como no es ilógico que alguien haga ejercicio, es mucho menos ilógico que podamos tener buenos hábitos de piedad. En realidad es imprescindible para que nuestra vida espiritual esté en buen estado físico, para que busquemos al Señor, para que estemos con Él y para que estemos apegados siempre. Y esto nos ayuda a poder perseverar, sufrir o tener cualquier dificultad por una corona que no es incorruptible. Esa corona es incorruptible. Esa es la corona del Señor. Esa vida eterna, nadie te la va a poder quitar. De nuevo, este fruto no sale por nosotros mismos, salió porque Dios nos salvó. Pero aquí claramente Pablo está incentivando a la iglesia a buscarlo constantemente. Entonces busquemos ser mejores en el Señor. Busquemos incomodarnos cuando estamos haciendo mal. Que el pecado no sea algo continuo en nuestra vida. Si hemos encontrado un patrón de pecado al cual no estamos atacando, creo que es importante prestar atención y decir, creo que no está bien esto. Y comenzar a atacarlo. De nuevo, cambiando el lado de la moneda, estamos hablando de la oración. Si hemos identificado que alguien que a nuestros ojos está haciendo algo continuamente que no es bueno, oramos por él. Para que, a pesar de que mis palabras no van a cambiar a esa persona, el Señor sí. ¿Creemos en un Dios vivo? ¿Creemos en un Dios que hace cambios? Hace un momento estábamos cantando, contempla a Dios, y realmente cuando cantamos esa canción, yo me pongo a pensar, ¿cómo puedes contemplar a un Dios que no es visible a nuestros ojos naturales? En realidad puedes abrir o cerrar los ojos y puedes contemplar las maravillas que Él ha hecho. No necesitas más bien tus ojos, necesitas tu mente para contemplar lo invisible de Él. Y una de las cosas más majestuosas que Él ha hecho es el milagro de la salvación. Contémplalo, el Señor la ha hecho. Es importante entender eso. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Verso 12. Dando gracias a Dios que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Es importante ver que el Señor nos ha dado vida. Y nosotros damos gracias a Dios por eso, porque nos dio vida. El Señor cambió nuestra situación. No lo hizo temporalmente, lo hizo completamente. Me gusta a este punto quiero hacer la analogía y la diferencia en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un analgésico y un antibiótico? Si digamos, no sé,
alguien tiene una infección, ¿cuál va a ser la diferencia en su cuerpo entre ambos medicamentos? El analgésico va a quitar temporalmente las dolencias, la fiebre, el dolor de cabeza, pero van a pasar unas horas, va a pasar el efecto, ¿y qué va a suceder? Todo está vigente, no es que se ha atacado nada. Gracias a Dios por nuestro sistema inmune, ¿no?, que nos ayuda, pero aparte, muy aparte de eso, cuando realmente hay una enfermedad que requiere un medicamento, tenemos que tomar un antibiótico, porque el antibiótico no nos va a quitar solamente las dolencias temporales, va a eliminar el virus, va a eliminar la bacteria. El Señor Jesús no nos ha dado paliativos, ha cambiado nuestra forma de ser. Dice en Efesios, nos dio vida. Éramos muertos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Entonces, eso tiene que estar claro en nosotros. ¿Y qué hacemos a todo eso? Agradecemos. Lo comprendemos, lo entendemos y lo agradecemos. En este punto hemos visto cómo la oración debe buscar el cambio que edifica a las personas, no solo ser un paliativo. Ahora veremos cómo la oración sí da fruto. La oración sí hace un cambio. Punto número 3, una oración verdadera dio fruto. Pablo comienza hablando en el verso 13 de este fruto, que obviamente ese es el fruto de Dios, no de la oración, pero que es una respuesta del Señor. Dice verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Verso 14, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Es necesario. Oramos para que el Señor cambie nuestra mente. Oramos para que el Señor nos dé paz en medio de dificultades. Pero también oramos para recordar lo que el Señor ya hizo. Una vez que recordamos todo eso, nuestro cambio es mucho más fácil. Porque estamos conscientes de que el pecado ya no nos domina. Una persona que no tiene al Señor en su corazón, en realidad el pecado es algo natural, no le molesta. Por ejemplo, si va a mentir y le va a favorecer esa mentira, en realidad qué bien que nadie se dio cuenta y le ayudó. Pero un hijo de Dios, su conciencia le recuerda que hizo esa mentira. Y más bien mañana tiene que dejar de mentir. Y está consciente de eso. Hace varios años, en el trabajo donde yo estaba, hicimos una importación de libros. Y fue todo un problema, porque la persona que nos ayudó trayéndolos tuvo que dejarlos en la aduana, porque había que desaduanizarlos y tuvo que irse, y al final tuvimos que volver y pagar el monto. Y bueno, no estábamos, o sea, cuando sucedió y la persona que envió los libros no pensó que era una cantidad suficiente como para que sea reconocido como una importación. Era para repartir, ¿no? Pero sí, al final, por la cantidad y que eran el mismo tomo, bueno, eso se pidió. Hoy en día, el gobierno sacó una ley que se llama la ley Óscar Alfaro, que se puede importar los libros, ya no hay ese arancel.
ya no se paga. Es más, para vender los libros ahora, los libros ya no tienen crédito fiscal tampoco. Entonces, es importante entender que esa ley cambió, el procedimiento cambió. Si hoy día yo traigo esos libros, ya nadie me va a cobrar. Van a entrar. Supongo que tengo que declararlos, sí, pero entran sin que yo pague ese dinero, ese porcentaje, que si fuese otro producto pagaría. Entonces ahí, en la importación y en la venta de libros, podemos ver una antes y después en nuestras vidas espirituales. Nosotros también vemos un antes y después. El perdón de Cristo en la cruz, que ha llevado y ha pagado todos tus pecados, el día en el que tú has reconocido al Señor, que los has hecho, te has arrepentido y has pedido y has comenzado a creer en Él, esos pecados ya no te son grabados a ti, porque el Señor se los llevó, porque Dios los pagó, porque Jesús los llevó en la cruz. ¿Y ahí qué te queda a ti y a mí? Agradecer. No podemos hacer más. Romanos 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tu pecado y el mío fue pagado. Entonces también oramos ¿para qué? Para que la persona por la cual oramos pueda ir a los pies de Jesucristo y pueda reconocer que Él es su Salvador, agradecerle y ser su hijo. ¿Entienden? Aquí lo encontramos a Pablo orando por esta iglesia. ¿Y qué básicamente nos ha dicho? Oramos para que los liberen. Oramos para que conozcan, para que tengan sabiduría. Oramos para que puedan conocer a Dios. Y oramos para que puedan reconocer el grandioso sacrificio de Jesucristo. Oremos por las personas continuamente. Y como aplicación y conclusión, yo quiero animarles hoy día. Tal vez ustedes conocen a personas que, tal vez no conocen del Señor, por las cuales tienen carga. O tal vez personas que estaban cerca del Señor, pero a nuestros ojos ahora están lejos. Y en esos grupos, yo no sé cuánta llegada tú puedas tener, pero quiero animarte, querido hermano, ya sea que tengas llegada y puedas hablar y te escuche, o que sea una persona que no quiere saber de ti, que le hables de eso, que te dice, háblame de cualquier cosa menos de eso. En cualquiera de las dos situaciones, perseveremos en oración. Recuérdense, cuando Pablo está escribiendo a Colosenses, está contándoles que él está orando por ellos, porque han entrado falsas doctrinas, para que ellos no sean afectados por ellas. ¿Cómo? Conociendo la sabiduría del Señor, conociéndolo a Dios y recordando el grandioso sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo no sé cuál sea la oración que tú tengas por otra persona que no conoce a Dios o que se ha alejado del Señor. Pero aquí Pablo nos ha dado una guía para perseverar en oración. Y déjame decirte que el Señor escucha y responde. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias porque sé que escuchas nuestras oraciones y las respondes. Gracias porque entendemos que no precisamente son como nosotros planeamos. Y gracias por eso, porque tienes más sabiduría que nosotros. Te pido, Dios, que podamos perseverar orando por las personas que ya sea se alejaron del Señor
o que no te conocen. Por favor, Señor, acércalos. Tal vez ahorita aquí, entre lo que hemos hablado, hay personas que están pensando en otros. Señor, como iglesia oramos para que el Señor suavice esos corazones duros y cambie esos corazones duros y haga el milagro que hizo con nosotros, que teníamos los mismos corazones duros. Gracias, Señor. Y si en algún momento también alguno de nosotros somos ese corazón duro y estamos escuchando este mensaje, también te pido que nos cambies. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.